Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis venezolano, conversando con Freddy Guevara, candidato a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y también por Voluntad Popular. Freddy, dejamos pendiente el tema de, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer y en cuánto tiempo? ¿Por dónde empezar? Porque hay posiblemente muchas leyes que transformar, muchas que crear y muchas que tal vez simplemente echar a la basura porque no han dado resultado. ¿Cuál es tu esquema? Esto no va a ser fácil, sin duda. Ya la gente no podemos engañarle ni la vamos a engañar. Esto no va a ser algo que se va a solucionar de un día para otro, pero tampoco es algo que tiene que esperar 10 años. Okay. Yo estoy convencido que el año que viene puede haber un nuevo gobierno en Venezuela. Y disculpa que vuelva al punto ese, porque es que puede ser que digamos, bueno, no, pero ¿cómo vamos a solucionar esto? Insisto, sin cambio de gobierno, sin cambio de sistema, no hay forma de solucionar el problema del país. Porque esto no se trata de que el gobierno cambie, sino de cambiar de gobierno y cambiar el sistema, insisto. No es solamente al presidente de la República, que hay todo un sistema montado de secuestro de poderes públicos y de concepción del país. Ahora bien, yo estoy convencido que el primer trimestre del año nosotros vamos a poder tener los primeros grandes cambios en cuanto a temas de libertad de expresión, de liberación de presos políticos y todos estos asuntos, y podremos tener claridad real ya de cómo va a ser la jugada. Si el gobierno va a entender que necesitamos acordar un mecanismo de transición lo menos traumático posible, o si más bien vamos a tener que impulsar un revocatorio constituyente o enmienda. Una vez este proceso, ya nosotros podremos empezar a recuperar lo que son las principales áreas. Y en términos económicos, obviamente, hay que hacer algo muy importante, que tiene que ver con, primero, la fiscalización de las cuentas. Y uno podría decir, bueno, pero vamos a recuperar, ¿cómo vamos a recuperar la economía? Muchas cosas, sí, ya va. Pero primero tenemos que saber cuánto hay, a quién se le debe, dónde está y bajo qué condiciones. Aquí, por ejemplo, no tenemos un solo tesoro. Quién se llevó los 25 mil millones de dólares de lo que hablaba Jordani, que uno cree que podría ser mucho más, pero no, bueno, la cifra oficial son 25 mil millones. Claro que más, mira, nada más con el dinero que consiguieron en la cuenta de Madrid y de Andorra, hay suficiente dinero para pagar toda la deuda de medicinas y toda la deuda de alimentación. ¿Tú te imaginas eso? Entonces, ¿cuánto dinero no hay escondido que nos permite resolver problemas urgentes? No van a solucionar los problemas estructurales, pero sí por lo menos aliviar el sufrimiento de la gente, que es una principal responsabilidad que tenemos quienes estamos en posiciones de liderazgo. ¿Cómo hacemos para que lo poco que haya sea usado de la mejor manera, con un énfasis sobre todo en aquellos que más están padeciendo estos problemas, pues? Entonces, capaz no será tan importante un determinado medicamento, pero bueno, vamos a focalizarnos en aquellos que realmente son de vida o muerte, pues, y garantizar que por lo menos esos no sean los que falten o los que te generen daños irreparables y cosas así. Entonces, allá hay un tema muy importante que es la fiscalización, saber dónde estamos parados. Otra cosa que hay que ponerle el ojo, el tema del control cambiario. Venezuela tiene que pasar un esquema en el que eso no exista. Ahora, eso tiene que ser progresivo, bueno, porque tampoco en una economía tan destruida como esta, si tú liberas de un día para otro el sistema, la unificación, lo que es el acceso a las divisas, bueno, todo el mundo va a comprar puros dólares, se van y van a sacar todos sus bolívares, bueno, y vamos a tener... Entonces, primero que generar confianza, ¿no? Primero hay que generar algo de confianza al respecto, y eso tiene que venir acompañado de muchas cosas. Entonces, en la medida que vayamos haciendo eso, también tenemos que darle control a Cadivi y todo lo que es este sistema de divisas, porque todos los grandes guisos y las grandes fortunas se han pasado por ese diferencial cambiario en el cual tú tienes a un funcionario rojo que tiene un amigo enchufado y él le dice, a ti te doy las divisas, a ti no. Entonces, al que le da las divisas a 6.30 o a 12 o a 30 o a lo que sea, ¿qué hace esa persona? Ese dinero en realidad lo que hace es venderlo para comprar, lo que hace es una venta de los dólares y no hace realmente la compra de... Claro, pero si mantiene el control de cambio, independientemente de quién sea la persona que esté allí, va a terminar habiendo discrecionalidad. O sea, que ese levantamiento del control de cambio tiene que ser ocurrir, en muy poco tiempo. Y mientras también, ocurre, tienes que ir de alguna manera poniéndole controles también a ese propio control de cambio. ¿Me explico? Es decir, mientras estamos haciendo el levantamiento, lo que vaya ocurriendo tiene que tener sus propios controles para que no quede a discreción de el cuñado de tal, sí, le doy a atún paraguaná o a atún margarita. No, bueno, ya va, ¿por qué? ¿Cuáles son? ¿Me explico? Sí. ¿Por qué al atún y no por qué a la vaca, y por qué, o a los insumos de agroisleña que faltan acá? Sí. Es decir, todo ese tema hay que revisarlo realmente mientras se soluciona. Entonces, hay que ver esto en dos etapas. El tema, me refiero ya de la recuperación de los problemas. La primera etapa es la etapa de la emergencia. ¿Cómo hacemos que lo mínimo de subsistencia que hace falta lo tengamos? Y luego viene la etapa ya de los grandes cambios estructurales que implicarán, bueno, revisar todo el tema del BCB y pensar cómo recuperamos realmente el tema de la producción nacional, damos las garantías jurídicas, cómo hacemos que en Venezuela realmente el problema no sea simplemente luchar porque no hayan colas, sino porque exportamos.
porque el tema aquí, Unai, no es solamente restringirnos a sobrevivir. Claro. No, aquí realmente este país tiene un potencial gigantesco para soñar y para hacer realidad eso. No se trata de que la gente no se muera en los hospitales, se trata de que aquí podamos convertirnos en el país que tenga la mayor cantidad de médicos graduados de toda Latinoamérica. Sí. No se trata de que la gente no haga cola, se trata de que podamos ser un país exportador otra vez de alimentos y que tengamos todos nuestros campos producidos y no simplemente con 3 o 4 malandros que los tomaron y que están encopichados con la guardia, lo utilizan para lo que sea. Es decir, aquí el potencial es tan grande que podemos explotarlo de una forma lógica, clara, sana, ecológica, que le dé al mundo pudiera una hacerse, por visión. ejemplo, a lo largo de 2016, durante No, esos vea, primeros la meses? verdad es que toda esa primera transformación en un año no se da, pero eso tampoco es un tema de 10 años. Mira, aquí hay países como Colombia, por ejemplo, quienes conozcan colombianos de los años 80, sabrán que la Colombia de los años 80 nada tiene que ver con esta Colombia que empezó a despertar mucho después. Y no fueron 15 años, 10 años. Por ejemplo, Medellín es una ciudad que cambió en 5 o 7 años, ¿verdad? Se le dio otra cara completamente diferente. Igual Bogotá, el propio Ecuador, el propio Bolivia. Es decir, países incluso que comparten en teoría una alianza política con este régimen han tenido un desempeño totalmente distinto. Y si ellos lo han podido hacer con el recurso que ellos tienen, que es mucho menor que el petróleo, ¿qué no podemos hacer nosotros, no con el petróleo solamente, sino con los venezolanos, que tienen la capacidad de triunfar afuera muchísimo? Ahora, fíjate que tú estás hablando de la posición que pudieran tener esos otros parlamentarios o el gobierno que se va a enfrentar a esta nueva Asamblea Nacional. Tú has compartido con ellos en la Asamblea Nacional y de alguna manera pues los conoces mucho más. No, de lo que yo lo podemos conocer. ahorita no soy diputado, recuerda. Bueno, Ahorita, ¿no? verdad, pero como He dirigente podido- político seguramente has Sí, tenido no, un claro. contacto allí Sí, sí. con ellos. ¿Qué dicen? ¿Ha habido contacto? ¿Ellos están claros Mira, de esa ellos les situación tienen- o están tan No, cerrados allá hay por una cosa, ideología? el gobierno de alguna forma, y eso fue una cultura que creó Chávez, de prohibir cualquier tipo de contacto. Eso tiene que ver con deshumanizar al adversario, con evitar que cambien gente, etcétera. Y ahí hay como un psicoterror, ¿no? Cualquiera que hable no hablan porque se los llaman traidores, etcétera. Entonces, es una cultura lamentable que crearon ellos, pero que no deja de existir la forma subterránea de poder comunicarse y nosotros sabemos que en su gran mayoría todos ellos saben que esto es inviable, que aquí tiene que venir un cambio. Lo que pasa es que están atrapados en su propio crimen, pues, ¿no? Porque entonces todos se sienten que los van a perseguir a todos y es una especie de temor que les ha inculcado Diosdado y Nicolás Maduro de hacerles creer que si ellos caen, caen todos. Y la verdad es que no necesariamente es así. Esto capaz es un tema polémico. Yo hice un poco una entrevista en Newsweek Venezuela, en el que hablamos del tema de la transición y los acuerdos, y se genera polémica porque perfectamente es muy entendible que parte de la sociedad diga, no, todos tenemos que llevárnoslos por delante, y eso no es viable para poder reconstruir un país. Nosotros necesitamos dar estabilidad sin sacrificar lo esencial, obviamente, que no estamos hablando de impunidad y perdonar vagabundería. No, se trata más bien es de ver cómo realmente tomamos lo justo en su justa medida y garantizamos que esto podamos remar entre todos, porque esto no puede ser una cacería de brujas a la inversa. Y ese de alguna manera es lo que es parte del mensaje que nosotros queremos también transmitir y que la población tenga claras esas dos cosas, que vamos muy firmes y muy frontales a lograr el cambio, pero que también tenemos que tener la suficiente flexibilidad y amplitud para poder incluir a todos aquellos que hagan falta para que esto sea lo menos traumático posible. Fíjate que, y con eso vamos a la pausa, buena parte del temor de la gente ante cualquier cambio tiene que ver con la posición, con la actitud que vayan a asumir, pues quienes tienen las pistolitas, los señores de la Fuerza Armada Nacional, y si van a permitir o no que no sean ellos los que mantengan el control del país como lo han venido manteniendo durante los últimos 17 años. Me gustaría saber tu reflexión sobre qué hacer con esta Fuerza Armada Nacional tal como está y que ha venido de alguna manera viviendo de las mieles del poder durante muchos años y que de la noche a la mañana pudieran quedarse sin ser ellos quienes controlan hasta el más mínimo detalle de la vida nacional. Vamos a hacer una nueva pausa y ya en tan solo minutos volvemos con más de esta conversación con Freddy Guevara, candidato a la Asamblea Nacional por Voluntad Popular y la Mesa de la Unidad Democrática aquí en Análisis Venezolano. Análisis Venezolano con Unai Amenábar. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012, 4 cilindros, radio con pantalla, 63,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $220 al mes. Toyota Corolla Sport 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio.
Título limpio. Puede ser tuyo por solo $232 al mes. Volkswagen Golf 2012. Versátil. Bueno en gasolina. 60.000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio, puede ser tuyo por $193 al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Delimperio.com, tu portal de entretenimiento. Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene, porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com. En Instagram, @delimperio. Delimperio.com. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo $5. El Paseo de las Artes, un espacio único en Doral.